A través de la historia del planeta Tierra han existido criaturas majestuosas, algunas ya extintas, otras aún por descubrir. Pero lo que es cierto es que aquellas especies que se han perdido para siempre han quedado en nuestras mentes y libros a manera de huesos, esqueletos y restos de lo que alguna vez fueron. Y esto nos ha permitido, junto con nuestra tecnología, averiguar cómo vivían y cómo eran estas criaturas. Muchos de estos seres se han vuelto leyendas, mitos, cuentos y hasta las hemos recreado en las pantallas de nuestros cines o casas. Pues al ser humano siempre nos ha fascinado las enormes y desconocidas bestias. Quizás sus imágenes y peligrosidad estén impresas aún en nuestra memoria genética. Quizás alguna vez el ser humano coexistió con muchas de estas criaturas. Es por eso que el día de hoy hablaremos sobre una de las criaturas míticas más famosas de todas. Él es el cornudo más famoso. Él es el protagonista de muchos cuentos de hadas. Y yo soy el documentalista. Y esto es el último unicornio del mundo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El Amosterium, también conocido como rinoceronte gigante o unicornio gigante de Siberia, es una especie extinta de rinoceronte que vivió en la zona de Eurasia en las eras del Plioceno tardío y el Pleistoceno. Se han documentado desde hace 2.6 millones de años, pero los fósiles más recientes proceden de hace unos 29.000 años. Si esto es cierto, entonces existe la posibilidad de que los humanos hubiesen coexistido con estas míticas bestias y que no sean o hayan sido solo un mito, sino una realidad muy palpable. El más conocido de esta especie, el Sibiricum, tenía el tamaño de un mamut. Estaba cubierto de pelo y se cree que tenía un gran cuerno que sobresalía de la frente. De ahí el título de unicornio siberiano. Según las primeras descripciones estimadas, la bestia medía unos 2 metros de altura, 4.5 metros de longitud y pesaba unas impresionantes 4 toneladas. Si los seres humanos de la antigüedad cazaron a este tipo de animales, ello debió significar un gran festín y celebración para toda una tribu. Descifrando la historia del unicornio siberiano. La especie, el Asmotherium, fue nombrada por primera vez en 1808 por Johann Fischer von Waldheim, el director perpetuo del Museo de Historia Natural de la Universidad de Moscú. Todo lo que presentó para argumentar su caso fue la mandíbula inferior, y a partir de ahí, la especie fue nombrada y estudiada más a fondo. En marzo del 2016 se encontró un cráneo muy bien conservado en la región de Pavlodar, en Kazajistán, que demostraba que el animal realmente vivió hasta la era del Pleistoceno, hace unos 29.000 años. En lugar de la creencia anterior de que se había extinto hace 350.000 años. Basándose en el tamaño y el estado del cráneo, se ha sugerido que se trataba de un macho muy antiguo, pero no se sabe cómo murió esta bestia. Han surgido varias teorías sobre el aspecto del unicornio siberiano, así como sobre su alimentación y hábitos.
debido a la gran variación de las reconstrucciones. Algunas muestran a la bestia galopando como un caballo, otras encorvada con la cabeza hacia el suelo como un bisonte y otras sumergida en un pantano como un hipopótamo. El debate sobre el cuerno del unicornio siberiano y su extinción. La cuestión del cuerno es muy debatida, normalmente en lo que respecta a si había o no uno, su tamaño y para qué lo utilizaba. Las teorías sobre la función del cuerno van desde la defensa, atraer a las parejas, ahuyentar a los competidores, barrer la nieve de la hierba y excavar en busca de agua y raíces de plantas. Dado que las bestias eran herbívoras, como los rinocerontes o toros modernos, este cuerno normalmente no era para atacar o matar presas. Solo existen pruebas circunstanciales, procedentes de escasos ejemplares, para demostrar si la bestia tenía cuernos o no, y si era peluda o calva. Sin embargo, hay algunas pruebas que sugieren que la criatura estaba cubierta de pelo, como el más conocido mamut lanudo. La principal prueba que sugiere que el unicornio siberiano tenía cuernos es la protuberancia frontal del cráneo, que llamó la atención de los paleontólogos en el siglo XIX y se interpretó inmediatamente como la base de un cuerno. Las pruebas también demuestran que el cuerno no habría sido circular. Esto se apoya en un fósil con una herida punzante no circular y parcialmente curada en la base, que suele interpretarse como el resultado de un duelo con otro macho con cuerno. Aunque los machos habrían luchado por su territorio, su hábitat se extendía desde el río Don hasta el este de la actual Kazajistán. Los hallazgos de residuos muestran una larga permanencia de estos antiguos rinocerontes en el sureste de la llanura siberiana occidental. No obstante, no hay una razón clara por la que los últimos unicornios siberianos se extinguieron. Los investigadores han estado investigando los factores ambientales específicos que pudieron causar la extinción de esta especie, ya que puede dar respuestas a la extinción a la que se enfrentan varias especies en la actualidad. El legendario unicornio. Las leyendas del unicornio o bestias con un solo cuerno han existido durante milenios en China y Europa del Este. El Qilin chino se refiere a una especie de bestia. Fue traducido a las lenguas y a la sabiduría popular turca y mongólica, aunque los escritores de todas estas lenguas no sabían cómo describir a la bestia. Un tema común era el cuerno único, junto con su enorme estatura. Una vasija de bronce del periodo de los estados combatientes muestra un animal muy parecido al representado en las pinturas rupestres, que se dice que es el Elamosterium. Cabeza agachada para pastar, cuerno que sobresale de la frente y cabeza y hombros caídos. En 1866, Vasily Radlov encontró una leyenda entre los yakutos de Siberia sobre un enorme toro negro, muerto por una sola lanza. Se dice que la bestia tenía solo un cuerno tan grande que habría que transportarla en trineo. En esta región circulan otras leyendas, que suelen referirse a un gran toro lanudo de color blanco o azul, con un gran cuerno que sale de su frente. De la Rusia septentrional medieval procede una colección de baladas, llamadas Golubinaya Kniga, o El libro de la paloma, procedentes del zoroastrismo, pero con matices cristianos. Estas baladas muestran a un unicornio justiciero luchando contra un león que representa la mentira. El unicornio de estos cuentos vivía en una montaña sagrada y se creía que era la madre y el padre de todos los animales. Esta criatura salvaba al mundo de la sequía cavando manantiales de agua pura y limpia con su cuerno. Por la noche, vagaba por las llanuras y forjaba un camino con ese mismo cuerno. Esta criatura aparece en otros textos religiosos. Sin embargo, suele verse más como una criatura simbólica que como una entidad real. La palabra árabe-persa para designar al unicornio combina, de hecho, el unicornio y el rinoceronte,
considerando al rinoceronte como el portador de la verdad y el bien en el mundo. En el cristianismo, el cuerno único se considera un símbolo del monoteísmo. Aunque la mitología puede apuntar a la actualidad de esta criatura, es prueba meramente circunstancial. Hay que seguir investigando y encontrar más fósiles antes de saber con seguridad cómo era esta bestia y si los unicornios eran reales o no. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el último unicornio del mundo.